En este mes dedicado a nuestras mamás, no podemos dejar pasar un momento para recordar a la madre de las ciencias. Así que quédate en el siguiente video. Bienvenido a Café y Filosofía, yo soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción e historia de la filosofía y también temas de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. Sé que en muchos lugares se celebra el Día de las Madres, si mal no recuerdo, el primer domingo de mayo, pero específicamente en México lo celebramos el día 10. Entonces, independientemente de cuándo lo celebres en tu país, dedico este video específicamente para recordarlo aprovechando que estamos en mayo, ya sea que lo hayas celebrado el domingo, el domingo primero o lo vayas a hacer directamente el 10. Independientemente, seguimos en el mes de las madres, entonces aprovechemos eso para recordar a la filosofía como madre de todas las ciencias. Ya sabemos como tal que tenemos una separación entre las ciencias particulares y lo que es la filosofía, que aunque ya hemos visto en otros videos que también es ciencia, se considera de una manera distinta a lo que ahora conocemos como las ciencias particulares que observan directamente el método científico. Esto no quiere decir que las ciencias particulares y la filosofía se contradigan. Simple y sencillamente se separan para ahondar en cuestiones más concretas y con esto poder observar a la realidad más detalladamente, dependiendo del área en la que uno quiere especializarse. Es por eso que la filosofía estudia la realidad desde su área más radical. Al decir radical me refiero directamente a una profundidad de raíz, en este caso buscando las causas últimas. En cambio, las ciencias particulares van a buscar las causas inmediatas. El ámbito de las ciencias que toman el método científico de referencia, como la biología, la física, o incluso otras ciencias que no lo hacen, como por ejemplo, pensemos en humanidades como la sociología o la psicología, están estructurados por aspectos de la realidad que se enfocan directamente en cuestiones físicas o comportamientos humanos, entre otras cosas. En fin, lo que buscan es dar explicaciones que no necesitan tal cual pasar de ese nivel. En cambio, la filosofía, como ya sabemos, tiene como objeto de estudio toda la realidad. Y dentro de toda la realidad, pues obviamente tenemos en cuenta que también estudia algunas cuestiones de las ciencias particulares, pero intentando explicar en su último término el ser mismo. De hecho, profundiza a tal grado que buscando las últimas causas de la realidad, termina tocando aspectos fundamentales de nuestra existencia. Esas que de repente nos quedamos meditando cuando estamos ahí ya con la almohada acomodada en la cama, intentando dormir, a veces cuando nos gana el insomnio, la preocupación y demás. Y esas realidades de nuestra existencia misma terminan yéndose también a aspectos que muchas veces no se consideran o no consideramos en otros tipos de estudio. Por ejemplo, cuestiones espirituales, como lo vimos en el video en donde te hablé de la filosofía del espíritu. Te dejo aquí una tarjeta por si quieres saber de qué hablé. Aspectos también como la existencia de Dios, la existencia del alma, el problema del mal, son cuestiones propias de la filosofía que escapan directamente del objeto de estudio de otras ciencias. Y hablando de esto, ese tipo de aspectos fueron los que hicieron que posturas como el positivismo se pusieran en contra de la filosofía, ya que tal cual esta corriente afirma que solo las ciencias que estudian con el método científico son las únicas que pueden aportar un conocimiento válido, cosa que es en sí misma contradictoria. ¿Por qué? Porque no puedes probar esta afirmación directamente con el método científico. De hecho, cuando hablamos de reduccionismos, suele suceder eso, que dentro de sus propios postulados termina habiendo contradicciones que afectan directamente a sus propias doctrinas. Pero independientemente de sus contradicciones, este cientificismo tuvo un buen auge, pues se tenía la confianza y se esperaba que las ciencias pudieran resolver todos los problemas humanos. Pero después viene el desencanto, ya con posturas un poco más contemporáneas, en donde al darse cuenta que no se podía resolver por medio de las ciencias todas las cuestiones humanas, pues terminó cayéndose en otro extremo totalmente contrario. Sí, se fueron de un lado al otro del péndulo. Primero con suma confianza, sumo optimismo, y después de plano con una cuestión bastante negativa en donde se consideraba que incluso ninguna ciencia podía ayudarnos a conocer realmente la realidad, valga la redundancia. Uno de los autores que se dejaron llevar por este negativismo fue, por ejemplo, Karl Popper. Pero dentro de todo esto, entre contradicciones y peleas familiares, para seguir la analogía, pues sabemos que mamá, filosofía, sigue estando ahí presente a pesar de todo, a pesar de los negacionistas, a pesar de aquellos que no la quieren ver como parte del conocimiento.
y dentro de todo sale a flote para recordarnos que sigue siendo la madre de todas las ciencias, para remarcarnos que ella está en la base de todas. Ciertamente la física, la biología, la química y demás tienen sus bases propias y ciertos fundamentos específicos. Incluso cuando vemos ciertos términos, si cambiamos, por ejemplo, física, filosofía, medicina, biología, hay tecnicismos que en una ciencia pueden significar una cosa y en otra pueden tener algún término que pues va a caer en el equívoco. Recuerden que utilizar el término equívoco aquí no me estoy refiriendo a algo que está erróneo, sino más bien un mismo término que en un contexto se puede entender con cierto significado y en otro contexto cambia totalmente. Entonces, dependiendo de la ciencia que los usa, los términos pueden incluso variar. Pero independientemente de esto, de manera explícita o incluso implícitamente, todas estas ciencias o todos aquellos que la estudian no dejan de basarse, como les menciono, de manera implícita o explícita, en cuestiones propias, en ciertas concepciones acerca de la realidad misma que estudian. Y esto definitivamente tiene relación con la filosofía. Por ejemplo, la física estudia partiendo desde ciertas nociones ya preconcebidas como tiempo, espacio, causalidad y demás. Cuestiones que desde su origen, si estudiamos un poco de historia de la filosofía, nos damos cuenta que estuvieron en las reflexiones de los primeros filósofos. Fueron y siguen siendo objeto de reflexión filosófica. De hecho, esta misma ciencia, la física, por ejemplo, bajo la influencia de la filosofía, ha dado origen a distintas corrientes. Un ejemplo de esto es la física mecanicista, lo que me lleva a pensar que es muy importante que el científico, sea cual sea la rama a la cual se dedica, tenga al menos un poco de nociones filosóficas para poder llevar a cabo su estudio de una mejor manera, al menos en lo más elemental, para evitar caer en reduccionismos que terminen mal fundamentando sus ciencias. Ejemplo de esto, lo que pasó en la Unión Soviética durante el siglo XX, en donde muchos científicos eran perseguidos si algunos de sus postulados, alguna de sus teorías, no se apegaba a las cuestiones que al Estado le convenían. O por ejemplo, la Alemania de la primera mitad del mismo siglo XX, en donde científicos como Albert Einstein se vieron obligados a salir del país. ¿Por qué? Porque los mismos colegas que tenían en la universidad querían, por así decirlo, depurar de la ciencia judía, obviamente influidos por estas ideas de supremacía de la raza aria que tanto se difundieron en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y obviamente antes. Al final, si la ciencia elige ciertas posturas solamente por conveniencia, por ideología, termina perdiendo su carácter científico y se vuelve más bien pseudocientífico. Por eso es muy importante, como ya lo decía, que aquellos que se dedican a las ciencias particulares en su formación tengan este aspecto específicamente filosófico. Lo mencioné de hecho en el video anterior que ya te había puesto en las tarjetas, que justo el filósofo Juan Arnaud menciona que las ciencias no pueden despegarse de las humanidades, porque parafraseándolo, el filósofo decía que la ciencia puede hacer cosas tan maravillosas como desastrosas. Por ejemplo, puede crear una vacuna o puede crear una bomba. Entonces nunca está de más la influencia de las humanidades, en este caso la filosofía de manera específica, para que de la mano de la bioética puedan determinar qué cosas se están haciendo por el bien de la humanidad y qué cosas solamente en aparente progreso. Y citando a Mariano Artigas, este filósofo dirá también, cuanto más elevado es el objeto que tienen las ciencias particulares, mayor será su vinculación con la filosofía. ¿Por qué? Porque justamente entre más elevado sea, está más cerca con las realidades últimas del ser humano, entonces no se puede tomar a la ligera. Pensemos, por ejemplo, en la bioética y las reflexiones que han hecho en torno a las cuestiones de la genética, donde, como ya te había mencionado, la ciencia puede dar aquí rienda suelta en nombre del progreso, pero sin tener en cuenta cuestiones morales, éticas, sociales y demás intereses, porque incluso se podrían mezclar intereses políticos. Y todo esto lo considera la filosofía, que desde el momento en que la ciencia estudia aspectos de la realidad, necesariamente necesita bases filosóficas y específicamente metafísicas. Y bueno, dentro de todo esto podemos ver cómo la filosofía no solamente dio las bases para las ciencias particulares, sino que caminó junto con ellas y puede seguirlo haciendo. Tal vez ya no como antes, que son una misma cosa, pero que sí la podamos seguir viendo como un punto de referencia.
como la madre de todas. Sabemos, por ejemplo, que Aristóteles en la antigüedad, además de estudiar aspectos que son propios de la filosofía actual, también sistematizó sus conocimientos de biología y sus conocimientos de física. Pensemos en el mismo Isaac Newton, que escribió una obra titulada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, y algunos de sus biógrafos mencionan que él se consideraba un filósofo natural, es decir, un filósofo que estudia la naturaleza. De hecho, en esta obra que menciono, muestra que la física nace dentro de la filosofía. Además de Aristóteles y Newton, pensamos, por ejemplo, en René Descartes, que siempre unía sus conocimientos matemáticos con la reflexión filosófica. Y lo podemos ver, por ejemplo, en su obra El discurso del método. Todo esto que te menciono, creo que es importante que nos demos cuenta que no podemos estar enemistando a la madre con las hijas, a las ciencias particulares y a la filosofía, puesto que la misma filosofía es la que las fundamenta, les da pregunta, método y sentido. Es por eso que en este mes de las madres quise dedicar este video especial para ella, recordando a la madre de las ciencias como aquella que no abandona a sus hijas, sino que más bien las impulsó a crecer y a especializarse. Y esperemos que dentro de toda esta reflexión que pudimos haber hecho, nunca olvidemos de dónde vienen ciencias tan necesarias como la medicina, biología, la misma genética que se puede desprender de ella y demás. Todas las ciencias, al final de cuentas, tienen a la misma mamá. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. Feliz mes de las madres. Nos vemos en la siguiente charla de café.